W Radio presenta Hora 25 con Primitivo Olvera. hablar de cosas interesantes al cierre del día. Primitivo Olvera en Hora 25. Este fin de semana, el Instituto Nacional Electoral ordenó una serie de medidas cautelares contra Ricardo Salinas Pliego, el empresario dueño de TV Azteca. Esto debido a una denuncia por violencia política de género interpuesta por Citlali Hernández, la senadora y además secretaria general de Morena. Para nadie es desconocido, para nadie que acuda a las redes de las redes sociales y sobre todo Twitter, que Ricardo Salinas Pliego y Citlali Hernández no se quieren. Y que durante las últimas semanas el empresario ha lanzado una serie de mensajes sumamente fuertes, sumamente groseros, hay que decirlo así, contra la política. Esto se enmarca, sin lugar a dudas, en un clima muy difícil para el Instituto Nacional Electoral y en un clima complejo por la forma en que se está dando el debate y las declaraciones políticas. El antecedente más claro es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que una y otra vez se ha saltado las trancas y las famosas medidas cautelares impuestas por el INE por sus dichos contra Xóchitl Gálvez. Es un antecedente y es un contexto que coloca en un panorama de gran complejidad al árbitro electoral, pero que también tiene muchas otras implicaciones. Para hablar del tema, está con nosotros y siempre le agradezco mucho que nos tome los enlaces a través de las vías que nos permite el internet. Javier Martín Reyes, usted lo conoce bien, experto en derecho, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un hombre que analiza muy bien la situación política y jurídica del país, sobre todo en estos tiempos tan revueltos. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Primitivo? Buenas noches, como siempre con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Javier, insisto, durante el fin de semana, tras esta decisión del INE de sancionar o de aplicar medidas cautelares a Ricardo Salinas Pliego, que no consisten en otra cosa más que en retirar una gran cantidad de mensajes de Twitter, se desató una polémica. En primer lugar, sobre si se puede aplicar este tipo de sanción o este tipo de medidas a un particular y sobre los alcances del INE, hasta dónde el INE puede censurar o no, en este caso, a un particular. ¿Cabe la discusión, cabe el debate en torno a esta decisión del Instituto Nacional Electoral? Sí, a ver, yo creo que cualquier decisión del INE, y más tratándose de un tema, digamos, tan público, tan relevante, que involucra a dos figuras, ¿no?, que muchísimas personas conocen, creo que da para discutir en sus términos la decisión. Mira, Primitivo, mucho se ha dicho que de repente el INE se suele exceder o suele tomar decisiones que van más allá de sus atribuciones. Yo creo que sí hay muchos ejemplos y muchos casos donde el INE, por garantizar derechos o para proteger ciertos principios constitucionales, déjame ponerlo así, se aparta del sentido literal y textual que está contemplado en la ley. Yo creo que este no es un caso de esos, porque si uno revisa la legislación, se va a encontrar que fue decisión del propio Congreso de la Unión, déjame ponerlo así, tener una definición muy amplia de violencia política de género, y conforme a la ley vigente hoy en México, la violencia política de género la pueden ejercer tanto autoridades como candidaturas, como partidos políticos, pero también los privados, ¿no? Entonces, ahí hay una primera cosa que hay que decirlo, eso está expresamente contemplado en la ley. Yo creo que no se puede tratar igual a un particular que a una autoridad, pero por lo menos la posibilidad de que un privado como sería Ricardo Salinas Pliego, más allá de que es una figura de una enorme relevancia pública, pueda ser sancionado, es algo que sí tiene asidero legal. La otra cosa que también hay que decirlo es que también fue decisión del Congreso de la Unión de que el INE conociera precisamente de este tipo de procedimientos, ¿no? Si uno revisa las leyes electorales respectivas, queda muy claro que los procedimientos sancionadores sí proceden, ¿no?, por casos de violencia política de género, y ahí hay dos grandes vertientes. En un procedimiento sancionador, cuando alguien denuncia a otra persona por violencia política de género, pueden suceder dos cosas:
La primera es la que ya vimos, y es que en un primer momento el INE, a través de una comisión especial, que es la de quejas y denuncias, dicte estas medidas cautelares, que son medidas, déjame ponerlo así, provisionales, que por lo general lo que implican es ponerle pausa a las cosas, pero en este caso lo que vimos, y ahí también hay una segunda arista importante, es que la comisión decide que se tienen que borrar esos tweets, ¿no? Con todas las implicaciones que esto implica. O sea, cuando uno borra un tweet, pues lo sabemos perfectamente, pues ese tweet queda eliminado para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un segundo debate interesante, Primitivo, sobre si en una medida cautelar se puede imponer una determinación definitiva, como es borrar los tweets, y que podría dejar sin materia la segunda parte, porque una cosa son las cautelares, que es, pues vamos preservando, déjame ponerlo así, algunos bienes jurídicos en lo que se resuelve el fondo, porque la realidad es que la decisión final sobre si cometió o no cometió violencia política de género, y más importante aún, Primitivo, si se tiene que poner una sanción o no a Ricardo Salinas Pliego, no la toma el INE, la toma el Tribunal Electoral a través de una sala regional especializada, y luego esa decisión se puede impugnar y eso puede llegar a la sala superior, que es la última instancia, ¿no? Entonces, yo te diría, legalmente es posible que haya una denuncia de violencia política de género que conozca el INE. Sí, es posible que el INE le dicte medidas cautelares a un particular o sancione eventualmente una sala del tribunal a Ricardo Salinas Pliego. También yo creo que aquí lo que puede ser discutible es si una medida cautelar puede llegar a el grado de solicitar la eliminación definitiva de los tweets. Yo veo por ahí más o menos las coordenadas generales de este debate, Primitivo. ¿Cuál sería una medida cautelar más adecuada? ¿El ordenarle que ya deje de atacar de esa manera a Citlali? Sí, a ver, yo te diría, creo que, digamos, si en el análisis de la Comisión de Quejas y Denuncias hay elementos de violencia política de género, pues creo que lo que pudo haber hecho la comisión es decir que Ricardo Salinas, por ejemplo, se tenía que abstener de emitir, déjame ponerlo así, mensajes o tweets similares donde hiciera referencia a Citlali, la secretaria general de Morena, utilizando estereotipos de género que afecten sus derechos político-electorales. O, por ejemplo, también se le pudo haber pedido, por ejemplo, que Ricardo Salinas Pliego de momento dejara de volver a difundir esos mensajes, ¿no? Digamos, quienes utilizamos las redes sociales sabemos que, por ejemplo, uno puede poner un mensaje en algún momento y luego un mes, un año, 3, cuando sea, con posterioridad, se puede dar un retweet, se puede replicar ese mensaje. Creo que ahí había una segunda posibilidad, porque sí lo que creo es que, pues hay que, déjame ponerlo así, cuidar esa separación que hay entre las medidas cautelares que le tocan al INE y la decisión de fondo del procedimiento sancionador que le toca al Tribunal Electoral. Creo que eso hubiera sido quizá una manera distinta, ¿no? O diferente, de alguna manera, de hacer compatibles las dos cosas, Primitivo. Sí, bueno, pero insisto, es que es imposible hablar de esto sin el antecedente del presidente de la República, ¿no? Entonces, ante lo que está pasando en Palacio Nacional, en donde le dictan a Andrés Manuel López Obrador medidas cautelares, y él que consisten básicamente en algo muy similar, ¿no? Es decir, retirar el registro de las conferencias mañaneras donde habla y se refiere con estereotipos de género a Xóchitl Gálvez. Pero el presidente la retira y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Es un ejemplo que puede cundir y que ya lo vimos. Es decir, ¿de qué sirve que le digan a Ricardo Salinas o a quien sea, quita tus tweets, si al día siguiente vas a volver a lo mismo? Es como estar jugando al gato y al ratón sin llegar a ningún lado. Y a ver, y yo te diría, aquí lo que está en riesgo es que el árbitro o los árbitros, que son el INE y el Tribunal Electoral, a nivel federal, por supuesto, vayan perdiendo credibilidad. O sea, digamos, aquí es como en el fútbol. O sea, si los equipos no le hacen al árbitro y el árbitro, pues de repente no saca las tarjetas y luego sí las saca, pero cuando las saca, ¿no? De alguna manera los jugadores y los equipos no le empiezan a hacer caso, pues el partido se le puede ir de las manos, ¿no? Al árbitro. Y aquí hay una responsabilidad, yo te diría, en primer lugar, clarísima del presidente de la República. O sea, así como en el caso de Ricardo Salinas, pues uno puede discutir sobre el alcance o no de la cautelar, si es violencia política o no, el carácter de senadora de Citlali Hernández, es decir, ahí hay muchos matices en ese caso.
Pero en el caso del presidente es clarísimo, la Constitución le prohíbe a él y a cualquier servidor público meter las manos en las elecciones, ¿no? Esa fue una demanda, paradójicamente, del propio López Obrador en 2006. Él se quejó amargamente de que Vicente Fox se metió a la contienda presidencial de ese año, y ahorita, como gobernante, pues no solo está emulando a Vicente Fox, sino que lo está superando, porque el nivel de intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es mucho mayor que lo que vimos en el sexenio de Vicente Fox Quesada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría, ahí la norma constitucional es muy clara. Se hizo una reforma en 2007 precisamente para recoger esta legítima demanda del entonces opositor López Obrador, y hoy el presidente se niega a acatar como titular del Ejecutivo Federal lo que tantos años estuvo denunciando como opositor, ¿no? Entonces, ahí hay una primera dimensión del problema que hay que decir. Aquí hay un jugador que no está queriendo respetar ni las reglas que promovió, ni a los árbitros en cuya designación, pues de alguna manera ya han estado presentes. Hay que recordar que hoy la mayoría, Primitivo, de los integrantes del Consejo General del INE ya fueron nombrados durante el sexenio del presidente López Obrador. 8 de esos 11 integrantes del Consejo General, pues ya fueron designaciones donde Morena y sus aliados tenían mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, ni a esos árbitros le está haciendo caso el presidente, y como tú muy bien dices, eso también manda señales, ¿no? O sea, es decir, cuando uno de los jugadores no le empieza a hacer caso a las reglas, pues ¿cuál es el efecto que genera? Que hay otros jugadores que dicen, pues yo también me la voy a jugar. Pues a final de cuentas, si el árbitro no está marcando o está haciendo tibio o no le están haciendo caso, pues mi estrategia es la misma. Yo creo que eso fue lo que hizo en otro tema, por ejemplo, el Frente Amplio por México. Se dieron cuenta que Morena y López Obrador estaban adelantando la sucesión, ¿no? En términos de la selección de la candidatura, y ellos dijeron, pues en vez de que nos coman el mandado, porque nosotros nos quedamos muy respetuosos de la ley, pues vamos nosotros también a violar la ley. Bueno, eso que vimos en términos de la selección de la candidatura presidencial, creo que también lo estamos viendo con las medidas cautelares. Creo que no es casualidad que Ricardo Salinas Pliego también asuma una actitud desafiante, precisamente después de que el presidente López Obrador pues ha decidido simple y sencillamente ignorar esas determinaciones tanto del INE como el Tribunal Electoral, que como autoridad estaría obligado a acatar, Primitivo. Ahora, el árbitro está quedando mal antes de iniciar el juego, ¿no? Porque, vamos, todavía no inicia formalmente el proceso electoral y ya hay muchas discusiones, uno, por las medidas cautelares, por la violencia política de género, como tú bien dices, por permitir que se hagan las precampañas mediante una simulación, en lo cual ya han caído todos los partidos políticos, y además, digo, esto diría al margen, pero en realidad también incide en el tema de la elección. El instituto no termina de conformarse, no hay nombramientos fundamentales, ¿no? Tan solo el secretario ejecutivo del INE, quien debe coordinar todos los trabajos del año electoral, no ha sido nombrado. El INE está mandando muy malas señales, está pues registrando, por lo menos está proyectando una gran debilidad, Javier. Y a ver, y yo te diría, quizá lo más preocupante, Primitivo, es esto primero que tú mencionas, que es el tema de la temporalidad. O sea, en este momento, jurídica y legalmente, todavía ni siquiera inicia el proceso electoral, como dices, en sentido estricto, ni los actos preparatorios del partido han empezado. Las precampañas, ¿no? Que hoy ya estamos, hoy de facto tenemos precampañas, o sea, es decir, nadie compra el cuento de que Morena y sus aliados están seleccionando al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Para nada, o sea, todos sabemos que Claudia Sheinbaum, que Marcelo Ebrard, que Adán Augusto lo que quieren ser son candidatos a la presidencia por Morena y sus aliados. Y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Nadie compra el cuento de que en el Frente Amplio por México se está seleccionando al coordinador o coordinadora del frente. No, lo que quieren de ese lado, Xochitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, pues es ser los abanderados del frente en las elecciones presidenciales. Todo esto que estamos viendo, Primitivo, debería suceder hasta noviembre de este año. ¿Y por qué hasta noviembre? Por razones también buenas, que paradójicamente fueron demandas de la oposición y de la izquierda, por un tema de equidad, ¿no? Pues en una carrera todos los competidores tienen que iniciar la carrera al mismo tiempo, porque si en un maratón tú dejas que algunos competidores salgan una hora antes, pues eso claramente les genera una ventaja indebida. Segundo, por un tema de fiscalización y transparencia, porque queremos saber de dónde vienen esos recursos que están utilizando, quién está pagando los espectaculares, quién está pagando la pauta en redes sociales, quién está pagando
esos templetes, esas sillas, toda la logística que implica realizar actos como que estamos viendo. Bueno, la ley electoral regula tiempos también para fiscalizar, para presentar quejas, para presentar informes y para que sepamos de dónde viene ese dinero, cómo se está utilizado. Y también, Primitivo, te diría, paradójicamente, la reforma electoral que fue reduciendo los plazos de precampaña, pues lo que buscaba también era un tema de austeridad, o sea, es decir, que se gastaran menos recursos públicos. Y te pongo nada más un ejemplo. En el llamado Plan B, esa reforma electoral que ya fue invalidada por la Corte, pero que promovió tanto López Obrador y que aprobó eventualmente Morena y sus aliados, se reducían todavía más los tiempos de precampaña y campaña, ¿no? Entonces, es una incongruencia brutal que un partido político que históricamente, o un movimiento que históricamente estuvo demandando equidad, austeridad, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, hoy esté haciendo exactamente lo contrario. Claro, eso deja a los árbitros en una posición muy complicada, eso hay que reconocerlo, pero de nueva cuenta, aquí también hay responsabilidad tanto del INE como del Tribunal Electoral, que en la vía de los hechos y también con sus decisiones, pues han dejado correr estas campañas que a mí, la verdad, me parecen que son una franca simulación y que en su momento debieron haber sido detenidas con toda claridad, Primitivo. No, y no sabemos de dónde vienen los recursos para recorrer el país, los famosos espectaculares, y estoy hablando de todos, no solamente de las corcholatas, sino también de los integrantes de los partidos de oposición que han recurrido a lo mismo para no quedarse atrás. Eso también es una realidad. Ahora, Javier, ¿a dónde vamos a llegar con este tema de la violencia política de género? El presidente dice, es que también hay violencia contra mí. Salinas Pliego dice, es que también la senadora ejerce un discurso violento. Y ambos pueden tener razón. ¿Cómo se puede poner una balanza? ¿Cómo se puede generar una regla o un ambiente en donde no se caiga en el exceso ni de un lado ni del otro? Porque al final lo que vamos a ver y lo que ya estamos viendo son campañas en donde todo se vale. No, a ver, mira, yo te diría, creo que el concepto de violencia política de género, en los términos que se estableció en la ley, sí es muy amplio, ¿no? Y eso evidentemente lo que genera es algunos casos donde no queda claro, ¿no? Si, por ejemplo, el elemento de género está presente o no está presente. Yo te diría, como regla de dedo, lo que tenemos que hacer para ver si hay un tema de género es voltear los términos de la ecuación, ¿no? O sea, es decir, si un día vemos una descalificación de un hombre hacia una mujer, lo que tenemos que preguntarnos es si ese tipo de descalificaciones también se las harían a un hombre. Y si la respuesta es afirmativa, es decir, si este tipo de críticas se hacen tanto para hombres como para mujeres, entonces quizá ahí el elemento de género no está presente. A ver, yo estoy de acuerdo, yo sí creo que hay mucho discurso violento también en contra del presidente López Obrador. O sea, es decir, cuando al presidente le ponen tweets, mensajes con amenazas de muerte, donde se dice que se quisiera atentar contra su integridad, cuando se le critica con discursos clasistas, racistas, elitistas, yo creo que también ahí estamos frente a un tipo de violencia, si se quiere, verbal, simbólica, que no llega a lo físico, pero claramente eso es violencia, y yo creo que hay muchos discursos, ¿no?, que de nueva cuenta no se justifican en una sociedad democrática. Yo creo que al presidente López Obrador se le puede criticar por muchísimas cosas, o sea, digamos, en una democracia es un elemento indispensable. Ahora, en el caso del presidente, yo lo digo con sinceridad, yo no veo que haya un elemento de género en esas críticas, sean violentas o no sean violentas. Y de nueva cuenta, Primitivo, yo lo que te diría es, el presidente la tiene bien fácil, que deje de hablar de la elección, que deje de incidir en el proceso electoral. Si el presidente hiciera eso, pues ahí se acabaría todo el debate, y ni cautelares, ni sanciones, ni absolutamente nada. Que el presidente cumpla con esas disposiciones constitucionales que él tanto peleó. En el caso de Ricardo Salinas, yo diría también, hombre, pues ahí también no me queda claro que haya un elemento de género, ni mucho menos, pero vaya que algunos tweets de la senadora Citlali Hernández también son profundamente desafortunados, por decirlo, digamos, de una manera amable y sutil. Entonces creo que esto también es un llamado, Primitivo, a que tengamos un debate público más civilizado, más de fondo. De nueva cuenta, yo creo que se vale criticar, de nueva cuenta, a las autoridades de todos los partidos políticos y de todos los colores, y creo que también se vale discutir
con figuras públicas como Ricardo Salinas Pliego, que aunque sea un empresario, pues a final de cuentas participa en el debate público, participa en sectores que están regulados. Es decir, yo creo que ese tipo de perfiles también tienen que estar bajo el escrutinio público. No con discriminación o con discursos discriminatorios, no con discursos clasistas, no con discursos violentos, ¿no? Ojalá, de nueva cuenta, pues podamos tener un debate, sí, abierto, libre, desinhibido y robusto, pero de nueva cuenta yo sí creo que hay algunas descalificaciones, pues claro, que claramente de los dos lados no tendrían que estar presentes y que francamente no le aportan nada al debate público, Primitivo. Oye, Javier, ya por último, corremos el riesgo de que este tipo de denuncias, muchas veces sin fundamento, se puedan convertir como en un parte de una estrategia de litigio permanente de la elección. Absolutamente. Es más, yo te diría, desgraciadamente en México vivimos en un contexto donde hay un abuso clarísimo de las denuncias en materia electoral, ¿no? Ahorita, pues es el tema de los actos anticipados de campaña, de la violencia política de género, pero históricamente, Primitivo, yo te diría, todo el tema de las denuncias siempre se ha utilizado de manera estratégica, con fines políticos. Yo creo que eso es algo muy desafortunado. Si uno voltea a otras democracias, Primitivo, esto no sucede. Las autoridades electorales no se andan metiendo en todo, ni andamos viendo que los jugadores andan denunciando un rato sí y otro rato también. Y esto también, yo te diría, creo que desgraciadamente termina influyendo en la legitimidad de la contienda, porque si los jugadores se la pasan criticando al árbitro todo el partido político, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando termina el partido y sabemos quién es el ganador, pues el equipo perdedor siempre puede llegar y decir, ¿no?, que perdió porque el árbitro no marcó las faltas o porque los del otro lado anduvieron cometiendo muchas faltas. Entonces, pues caray, a mí lo que me preocupa de cara a la elección del 24 es que estamos llegando, sí, con jugadores que no quieren cumplir las reglas, con árbitros que no están marcando las faltas y que no están sacando las tarjetas, y de repente cuando las sacan no les están haciendo caso, y donde vamos acumulando, Primitivo, pues una serie de violaciones que eventualmente pueden afectar la validez de la elección presidencial, y creo que si nos acordamos de lo que pasó en 2006, podemos saber que esos resultados pueden ser catastróficos. Yo creo que no le conviene a nadie llegar a un escenario así en 2006, pero caray, si la elección presidencial se cierra y seguimos viendo este tipo de violaciones, creo que ahí se abre la puerta a discutir la anulación de la elección presidencial, y eso a mí francamente me parece muy irresponsable, porque ese escenario yo creo que es un escenario donde nadie quiere estar, Primitivo. Estoy totalmente de acuerdo. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, como siempre, un gustazo, Primitivo, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Javier Martín Reyes, experto en temas de jurisprudencia y, por supuesto, electorales. Una hora extra al día. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Regresamos. Estamos ya a unos cuantos días, iba a decir a semanas, sí, a un par de semanas prácticamente, de que inicie una de las ferias del libro que más nos gusta aquí en la Ciudad de México. Una feria del libro con una historia reciente, pero muy rica, una historia además afectada por la pandemia, porque justamente, bueno, como todas las actividades públicas se tuvieron que suspender. Y este año van a retomar actividades, pero además con grandes anuncios, con grandes sorpresas. Y bueno, pues me refiero ni más ni menos que a la Feria Internacional del Libro Judío, y está con nosotros Tessie Schlosser. Tessie, pues es la directora de esta gran actividad, que además insisto, es una actividad única, porque no se compara por muchas razones y por obvias razones con la magnitud de ferias así masivas, ¿no? Como la feria de minería o la feria del libro infantil y juvenil. No es su vocación y ni se trata de que sea un evento de ese tamaño. Ojalá que vaya creciendo, pero se trata de una etapa, yo diría, de una semana, en realidad son 10 días, en donde hay decenas de actividades, decenas de foros, encontramos arte. Es una feria de libro muy bien puesta. Es una feria de libro que nos lleva a conocer muchas cosas y además a dialogar sobre temas que nos afectan, sobre temas que son muy, muy actuales. En fin, ¿para qué les sigo hablando si usted está aquí para escuchar a Tessie? ¿Cómo estás, Tessie? Hola, ¿cómo estás, Luis?
Aquí, pues, muy contenta de platicarles de nuestra feria que ya se viene del 1 al 10 de septiembre. Estrenamos sede. Eso es increíble. Estamos bien contentos de presumirles en evento de gala nuestra sede que abrió un poquito antes de la pandemia, pero con la pandemia la verdad no hemos tenido oportunidad de compartirla con el público. Y la feria va a ser nuestro gran lanzamiento en sociedad de retomar la feria, que hasta ese momento había sido en el Fondo de Cultura Económico ahí en Condesa, en la Rosario Castellanos, y este año que pues era en nuestra sede. Que es el Centro de Documentación e Investigación Judío en México, ¿no? Sí, le llamamos CEDIJUM, en sus siglas, CEDIJUM, CDIJUM, y está en Córdoba 238, en la colonia Roma, casi llegando a Cuauhtémoc. Ahí tenemos, hay varios estacionamientos alrededor para los que quieran venir. También está muy cerca de la línea 3 de Centro Médico, del Metrobús, de Dr. Márquez y igual Centro Médico. Y tenemos el centro comercial de aquí de Cuauhtémoc, donde también la gente, ahí si se quieren echar un heladito después o lo que sea, pueden pasar. No, y además sobran lugares, ¿no? Alrededor de ahí. Sobran lugares, Colonia Roma está cafecitos. increíble. Sí. La verdad, es un lugar que justamente había una presencia judía importante en los 30 y ahora que ha resurgido la zona bohemia, pues nos queda re bien con nuestra feria, en nuestro espacio cultural. Oye, ¿qué vamos a encontrar? Porque, vamos, hay cine, hay evidentemente literatura, eso es lo principal, pero también el diálogo sobre temas como periodismo, siempre es algo importante. ¿Cómo se va conformando esta edición de la feria? Pues mira, este año nosotros tenemos como nuestro invitado internacional a Joshua Cohen, que es el Premio Pulitzer de Ficción del 2022, y él va a estar en conversación con Ricardo Rafael y con Marouane Soto Antaki sobre temas tanto de qué es el Premio Pulitzer, como temas generales, y temas de Medio Oriente, que justamente el libro y Joshua Cohen hablan. Bueno, el libro que ganó el premio Pulitzer está relacionado, se llama Los Netanyahu, donde habla un poco es una perspectiva satírica de la identidad judía diaspórica en Estados Unidos sobre todo, y en conversación con las narrativas desde Israel, y lo hace de una forma muy agradable y muy chistosa. Tenemos también este año es el centenario de los nacimientos de Norman Mailer y Marcel Marceau, entonces también tenemos como esta tradición de, sí, por un lado como el periodismo y la parte como de deportes, y por el otro lado, por ejemplo, Marcel Marceau, pues como mimo por excelencia, y vamos a tener ahí conversaciones de teatro, vamos a tener, pues son más de 100 actividades, o una aproximada de 100 actividades, 30 presentaciones de libro. Vamos a tener una pequeña muestra del Festival de Cine Judío, unas 4 películas que se repiten. Vamos a tener presentaciones de deportes, de periodismo, de temas judíos de todo tipo. Vamos a tener también, por ejemplo, a 90 años del nacimiento de Philip Roth, una conversación. Eso está interesantísimo. A ver, cuéntame, dime. Es súper interesante, porque Philip Roth es uno de las grandes plumas, retadoras de nuestros últimos años. Te iba a decir del siglo XX, no, también del siglo XXI, porque hasta sus últimos años él publicó con un sentido del humor, cuando había que hacerlo con sentido del humor, muy ácido, muy fuerte, pero también cuando tenía que entrarle a temas de mucho fondo, y no porque el humor no sea de fondo, pero cuando se planteaba asuntos en un tono mucho más serio, también es una referencia, y es una referencia que además también hay que decirlo, se ha visto envuelto en polémica, ¿no? Absolutamente. Después de su muerte, pero el tema de Philip Roth, el tema de la corrección política, el tema es fascinante, qué importante, ¿no? Hablar en este momento de este asunto. Queríamos... Justamente una de las cosas para las cuales yo creo una feria del libro y mesas deben de abrir
es las conversaciones difíciles, pero que a todos nos atañen. Y en este momento, Philip Roth, como Woody Allen también, ¿no? O sea, esa perspectiva de como comedia ácida, una perspectiva de, bueno, en nuestro caso, como identidad judía compleja, de como la autoburla, como el contexto, llega a otro contexto social que no es que no existía antes, pero que hoy está en nuestra conversación, que es la conversación del movimiento feminista y particularmente el movimiento Me Too. Uh-huh. Y no es de menor importancia que estas personas están siendo cuestionadas, lo cual no quita toda la riqueza de su conversación. Y entonces lo que queda hacer es leer y releer con diferentes lentes y volver a hablar y discutir y qué significa y qué son los personajes y cómo estamos hablando. Y entonces la corrección política, en lugar de ser un llamado a la cancelación, se vuelve un llamado a la conversación, que creo siempre tiene espacio, sobre todo en el arte, para lo que la imaginación puede hacer y a veces lo que la imaginación puede limitar, ciertos imaginarios desde perspectivas que antes no estaban en duda o que no estaban en conversación con otras personas que tenían menos voz en la esfera pública. Y en este caso, como Philip Roth, con los 90 años de su nacimiento, nos da la oportunidad de tener esta conversación con un gran escritor, pero también metido en una gran polémica que nos concierne a todos. No, y es una polémica además que hay que desmenuzar. Porque sí hay peligros, el peligro de la censura, es decir, hasta dónde el arte debe tener temas vedados o enfoques incorrectos. Es un tema bien interesante y de verdad hay un, ¿cómo te diré? Una estira y afloja entre quienes piensan que el arte tiene que ser de una cierta manera y quienes piensan que el arte tiene que ser totalmente libre, ¿no? Cuando, pues, uno de los puntos interesantes, y se lo hemos dicho aquí, y lo hemos conversado con creadores, es que el arte supera esas barreras de la moral, de los buenos y los malos, ¿no? Es las cosas... Igual yo sí creo que hay una conversación que tener ahí, como... Sin duda. Porque por un lado también podemos como replicar esta cosa del arte intocable, uh-huh. como si la estética no estuviera conectada con nuestras experiencias y cómo nos afecta el poder justamente del arte. Entonces, claro, no es para el espacio de la censura. Yo realmente no creo que la censura no sea la solución, no es mi perspectiva en lo absoluto. Creo, sin embargo, que a veces bajo la bandera de arte podemos fácilmente evitar tener conversaciones sobre los temas difíciles, como pues, la descripción de ciertos personajes, cómo se repiten los patrones, cómo se repiten, también qué es arte bueno y qué no es arte bueno, ¿no? Entonces, es arte bueno, me acuerdo que alguna vez, ¿no? Se hablaba del porcentaje de mujeres que están en los museos, y es como, bueno, si consideras las mujeres pintadas o las mujeres pintoras. Y entonces, claro, es lo mismo con la literatura, pues las mujeres descritas o las mujeres que describen. Y cuando tú consideras lo que es bueno del arte bajo una estética donde no estás considerando que hay una perspectiva social que se está replicando, entonces dices, bueno, claro, una mujer que escribe es una cosa particular, o en este caso, ¿no? Cuando lo vemos en temas judíos, que a nosotros pues es la feria del libro judío, ¿dónde entra la perspectiva judía? ¿Qué es algo particular? ¿Qué es algo general? ¿Qué nos interesa a todos? ¿Qué es gran arte? ¿Qué es poco arte? ¿Qué son los artes chiquitos? Y ese tipo de cosas son las conversaciones que queremos retomar y que queremos llevar a la conversación pública. Desde luego, y además tomando en cuenta que el arte es un reflejo de un tiempo. Es decir, absolutamente. El arte no, vamos, por supuesto que de repente el arte es un asunto que ve en perspectiva o uh-huh. que se adelanta. Sí, bueno, hay visiones así, pero al final es el reflejo de la vida que estamos llevando, de la sociedad. Totalmente. Que estamos inmersos.
Y lo vamos a ver porque tenemos, por un lado, una conversación de Philip Roth, donde pues, y estamos viendo el tema de humor, y humor judío, ¿no? Y también tenemos la sátira de Joshua Cohen, y también tenemos unos shows de stand-up para tomar el tema de comedia, y tenemos películas, y tenemos conversatorios de poesía que a veces también nos hace reír, y tenemos actividades con los niños, y tenemos caligrafía. Entonces, como hay toda esta otra parte de arte que refleja nuestro tiempo, que nos llama la atención, que puede pasar, que podemos tener estas conversaciones en las cuales, bueno, quizá una caligrafía milenaria, que pues es bella antes, es bella ahora, es bella diferente, es bella desde qué tan ajeno nos parece o qué tan cercano nos parece. Entonces, todas esas son conversaciones que se tienen. Y que se van a tener del 1 al sí. 10 de septiembre, eso es lo más importante, en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, en la Colonia Roma. Recuérdanos, por favor, Tessy, la dirección. Córdoba 238. Facilísimo. Córdoba 238, más céntrico, pues nada. Nada, y nos encuentran en redes sociales como Filju MX. Y ahí podremos, ya está disponible el programa, ¿sí? Sí, ya está disponible el programa desde el pasado miércoles. Perfecto, muy bien. Tessy, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos entre el 1 y el 10. Muchas gracias. ¿No? Perfecto, muchísimas gracias. Ahí los vemos en Córdoba 238. En la Feria Internacional del Libro Judío, su 4ª edición. Hora 25. Platicamos de cosas importantes. Bueno, y nuestra noche de playlist hoy va a ser dedicada a un evento que viene, pero también a un fenómeno, ya no sé ni cómo llamarlo. Cuando hablamos de K-pop, hablamos sí de pop, pero yo creo que ya podríamos catalogarlo como un género en particular, ¿no? Porque no se parece a nada, interactúa desde luego con todas las tendencias actuales, todas las tendencias que están en boga justamente, pero ya se ha generado no solamente una industria, sino que yo diría una cultura. Para hablar del tema, insisto, vamos a hablar de un evento que ya viene y que ya está en la puerta. Está Leslie Darán, ella es parte del equipo de Music Vibe, ellos son promotores de eventos. Y bueno, Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, Leslie, estamos a unos cuantos días, prácticamente horas, ¿no?, de que se lleve a cabo un festival. Hemos estado durante los últimos meses, y yo te diría durante los últimos 2 años, con una serie de conciertos como nunca habíamos tenido en función del K-pop, pero no recuerdo un festival de este tamaño. Estoy hablando del Camp Fest, en donde, bueno, nada más para empezar, hablar de sábado y domingo ya es plantear un movimiento fuera de lo común, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que, como mencionas, creo que hay ahorita más conciertos de K-pop, o sea, pero como conciertos, ¿no? En solitario de grupos, y creo que también es muy bueno esta parte que se está abriendo el K-pop, ¿no? Que está siendo parte importante de la música y que se ha vuelto muy relevante en cuestión de la música. Y bueno, nosotros traemos justo el primer festival de K-pop en Latinoamérica. ¿El primer festival en Latinoamérica? Sí. ¿Cuántas bandas y cuántos artistas vienen? Se presentan 14 artistas, se dividen entre el día sábado y el día domingo, pero todos son en el mismo escenario. Todos en el mismo escenario, en el Palacio de los Deportes. Así es. Oye, ¿qué tiene el K-pop? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué genera tanta pasión? Yo creo que ningún género, la verdad, genera tanta pasión al grado de cambiar incluso el lenguaje y la interacción que hay, ¿no?, entre los exponentes y sus fans. Sí, o sea, la verdad creo que el K-pop es justamente otro mundo, ¿no? Es otra forma de expresión. Como lo hemos visto, es que justamente las letras de todos estos artistas hablan, ¿no? Como de la importancia, de la autoestima, de la amistad. Entonces creo que sí ha sido como parte importante para todos los K-popers que justo se sientan identificados con estas letras, con los idols, que es otro mundo totalmente diferente y se está haciendo cada vez más importante en todo el mundo.
Cuando hablo del cambio de paradigmas, el cambio de lenguajes, no solamente se trata de pues de un género que viene evidentemente de Corea, ¿no? Muchas de las letras están en coreano, los artistas. A ver, yo soy papá de una muy fan del K-pop, y creo que hay algo en común. De repente decir, oye, pues es que yo no distingo entre un grupo y otro. Son bandas además enormes, muchas de ellas. Además, la que menos tiene integrantes son 6, 7 integrantes, y de ahí se van hasta verdaderos regimientos. Pero me llama mucho la atención cómo vas a un evento, y primero está la parafernalia, que le llaman, ¿no? El concepto de cada artista. Los productos con los que interactúan todos ellos, estos famosos bombs que son las lightsticks, ¿no? Las lightsticks. Sí, claro, porque cada grupo tiene una lightstick diferente. O una o varias. Sí, o sea, la verdad es que son como muy cuidadosos con todo eso. Digo, cada grupo, y además están bonitas, o sea, están muy bonitas, y en los conciertos se prenden, como van cambiando. Uh-huh. Al ritmo de la música. Se sincronizan, cambian de colores, ¿no? Sí, se sincronizan, y yo creo que eso es parte también importante de los shows, de los conciertos de K-pop. Y otra parte que a mí, acabo de ir hace poquito, hace un mes más o menos, a un concierto de K-pop, y algo que me llamó mucho la atención es que parece que los aplausos ya quedaron fuera. Ya no existen los aplausos en ese tipo de conciertos, es gritos y luces. Así es. Totalmente, creo que la emoción de ver a sus idols es increíble. O sea, yo creo que son fans que no se habían visto como en otros grupos, ¿no? O sea, es impresionante cómo apoyan a los grupos, y en los conciertos, guau, o sea, cómo se desviven por ver a sus idols en el escenario. Oye, ¿qué vamos a ver el fin de semana en el Camp Fest ahí en el Palacio de los Deportes? Pues Camp Fest es un festival, o sea, obviamente hay presentaciones de todos los idols. Hay idols que ahorita se presentan no con grupos, sino solistas. Uh-huh. Entonces, algunos grupos también tienen canciones en español, entonces van a cantar canciones en español. Y tenemos esta parte fuera de las presentaciones, que son como todas las activaciones que vamos a tener fuera, bueno, en los pabellones. Entonces igual ahí pueden estar un rato y luego ya meterse a las presentaciones de sus idols. También tenemos meet and greet con alguno de ellos, entonces los van a poder conocer, y lo cual es increíble porque muchos de ellos no han venido a México. Oye, a ver, ¿cómo está entonces? Porque hay una parte que es el escenario, uh-huh, pero alrededor hay actividades entonces. En las explanadas, justo cuando uh-huh entran, van a haber actividades. De hecho, Miniso es uno de nuestros partners, entonces pues tiene preparado un buen de cosas, lo cual también estamos emocionados porque Miniso haya estado con nosotros, pero van a haber muchas activaciones, ¿no? O sea, van a poder entrar, ver las activaciones, y luego ya se van a ir presentando los idols, y justamente tenemos después esta parte de meet and greets para antes de las presentaciones de los idols, ellos los puedan conocer. ¿Quiénes son las figuras que se van a presentar? Menciónanos algunas, por favor. Pues tenemos a Bam Bam. Uh-huh. Bam Bam es del grupo GOT7, pero se presenta en solitario. De hecho, se presenta en Camp, y de ahí él empieza su gira mundial, ¿no? Entonces, igual nos encanta que, o sea, inicie con Camp, ¿no? Está también Baekhyun, Lapillus, Chungha. O sea, hay muchos proyectos súper buenos, y que creo que también debemos de apoyar como a todas estas bandas emergentes, porque también hay bandas nuevas. Oye, ¿hay boletos todavía? Todavía hay boletos en Ticketmaster, que de hecho ahorita están al 2x1. Muy bien, pues entonces todavía hay oportunidad de estar presentes ahí. En los próximos días vamos a realizar alguna dinámica para que parte de la audiencia de Hora 25, ustedes que nos escuchan, puedan asistir sábado y domingo a partir de... ¿Es todo el día? Tentativo, abren puertas a las 2. Ajá. Y de ahí sí es más o menos, pues como es un festival y son varias presentaciones, sí más o menos como a las 11 termina. Hasta las 11 de la noche, pues todo mediodía, es impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que va a estar increíble. Son muchos shows y todos los idols se están preparando arduamente, porque pues muchos no han venido a México y tienen muchos fans aquí, entonces están emocionados y pues tienen preparadas grandes presentaciones para todos sus fans.
Buenísimo, va a ser muy interesante porque es el primer festival de este tipo en toda Latinoamérica, un evento sin precedentes, pero por otro lado, Leslie, apartándonos un poquito del K-pop, estás prácticamente saliendo ahorita de otro evento, ¿no? Y es que Romeo Santos también se presentó hoy, se presenta mañana también en el Campo Marte, me llama la atención el lugar. Sí, la verdad es que con Romeo es como toda un festival gastronómico, lo cual está increíble porque igual pueden llegar a Campo Marte desde las 2 de la tarde y disfrutar de todas las amenidades que hay. Y pues él igual, o sea, se va a presentar ahí. El día de hoy él salió a las 8 de la noche, entonces para que igual puedan llegar temprano y puedan disfrutar de todo lo que este festival igual les tiene preparado. Buenísimo, buenísimo. Pues Leslie, muchas gracias. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar próximamente, porque pues además los Tucanes de Tijuana, que son espectaculares, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, en fin, hay muchos artistas con los que tú trabajas. Ricky Martin también, además, Sí. con un formato bien distinto, ¿no? Completamente distinto. Ricky Martin viene en un formato sinfónico y la verdad es que estamos muy emocionados de presentar este nuevo formato. Creo que es totalmente diferente a lo que todos han visto o se esperan de Ricky Martin, ¿no? Porque él es más como alegre y las canciones más como para bailar, pero igual está increíble este concepto y que lo puedan disfrutar porque la verdad es que está muy, muy padre y les garantizamos que el show igual va a estar increíble. O sea, es Ricky Martin y hace mucho que también no se presenta. No, y después de lo que acabamos de ver va a ser más sorprendente, ¿no? Esta colaboración con Residente, tan Así es. peculiar, ¿no? Tan polémica. Sí, la verdad es que ahora ya, o sea, las colaboraciones que hacen están como fuera de todo lo que siempre hicieron, ¿no? O sea, como que siempre traían un ritmo de colaboraciones y ahorita es esta apertura a todos los artistas y creo que está increíble, o sea, pues también hay que invitarlos a Ricky Martin también. Muy bien, Leslie, pues ya estaremos platicando sobre estos eventos. Por lo pronto, ahí está la invitación a que vayan al Camp Fest y que estén pendientes de hora 25 porque vamos a tener pases dobles para todos ustedes, para quienes quieran ir. Bueno, vamos a tener algunos pases dobles, no para todos, pero sí para los que cumplan con los requisitos de hora 25. Leslie, muchas gracias y ahí estaremos pendientes del Camp Fest. Sí, por ahí nos vemos. Obviamente la invitación está abierta a todos. Y que todos sean bienvenidos a este festival, que se la pasen increíble y de verdad el concepto, o se van a divertir mucho, les va a gustar mucho, se los prometo, todos están invitados. Ahí estaremos, todos están invitados. Gracias, Leslie, y gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense con toda la programación de W Radio. Buenas noches.